Hola, buenas tardes. Ahora seguimos con la saga del presupuesto de la universidad y las grandes quejas de todo el sistema universitario, específicamente con uno de sus actores principales en la queja del sistema universitario, que es el hombre orquesta, vicerrector de la UBA, diputado nacional, boxeador y analista de contador público y analista de datos de presupuesto, que ha publicado en Twitter esta figura, signo de pregunta, obviamente, que obviamente es totalmente errónea. Y por supuesto justifica su reclamo al gobierno nacional de que no deje de asfixiar a la educación pública. Resulta que él pone como devengado 2023, ahora reconocemos de que el presupuesto base es el presupuesto que se gastó en 2023, no el congelado, o sea, ya estamos avanzando por lo menos, el 90% de los estudiantes en Argentina piensa que está congelado, no, no está congelado, ¿no? Se gastó en 2023 y eso mismo pasa reconducido al 2024. Entonces tiene el devengado 2023. Esto tiene ya una cosa curiosa, y es que lo que se gasta en gasto de funcionamiento y en hospitales es más o menos lo mismo, o un poquito menos en hospitales. Eh, Cuando él hace la actualización a 2024, le da la asombrosa suma de 91.000 más o menos millones. eh, Se ve que el gasto de funcionamiento sigue siendo más o menos lo mismo que hospitales, o sea, aparentemente la UBA gastaría lo mismo en sus 6 hospitales que en todo el resto de la UBA, en sus 300.000 estudiantes. Bueno, son decisiones propias, pero estamos hablando del presupuesto. Y en los rubros de salud y hospitales están en el presupuesto nacional, divididos del presupuesto de la UBA. No puede la UBA decidir en qué gasta ese tipo de cosas en términos normales. Pero claro, casualmente lo que él critica es que el presupuesto asignado para el 2024 es mucho menor que incluso el gasto de 2023, lo que es bastante extraño, porque ya lo que se gastó es lo que se reconduce nuevo. Pero aquí que en este presupuesto, y yo se lo dije por Twitter, desapareció el rubro hospitales. O sea, el nuevo gobierno directamente cerró los hospitales de la UBA y de todo el sistema universitario, aparentemente. Bueno, este video se llama Las patas cortas del señor Jacobiti porque la mentira dicen que tiene patas cortas, ¿no? Bueno, si hacemos un análisis real de estos datos, de los datos, usando el presupuesto, los datos de presupuesto de los proyectos de presupuesto que se enviaron al Congreso de la Nación, que son los de 2023 y 2024, vemos que en el 2023 teníamos un presupuesto que ahora ahí tiene 3 rubros, porque está el rubro salud, que antes incluía hospitales. Ahora el rubro hospitales está todo junto para todas las universidades afuera. Eso es medio sospechoso, porque permite la arbitrariedad de asignarlo a voluntad y no asignarlo por el Congreso de la Nación. Pero como yo no sospecho de que el señor Jacobiti haya estado entongado con el gobierno nacional anterior, apliqué simplemente el 16,9%, que es la relación entre el presupuesto de la UBA con el resto del sistema, con todas las otras universidades, al rubro hospitales. Entonces le tocaría el 16,9% del rubro hospital. Ahora fíjense que el rubro de gasto de funcionamiento es mucho más grande que salud y hospitales, lo que es razonable. Bueno, en 2023, el devengado, que es lo gastado en 2023, esto es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, esto es la responsabilidad de esa gente, es mucho más razonable, sigue siendo, se aumenta por el aumento de proporción por inflación. Inflación no total, sino simplemente lo que se ajustó por inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahora el gobierno en marzo asigna el nuevo presupuesto, el asigna de las partidas con el presupuesto reconducido, asigna algunas partidas nuevas y dice que va a aumentar el 70%, resulta ser que es mucho más grande que obviamente sin el 70%. Entonces aparece esto, no aparece, y por supuesto tiene parte hospital y de salud porque no desapareció, ¿no? Bueno, entonces, interesante porque ese valor es muy cercano a lo que sería actualizar el presupuesto 2023 original con el 211%, que es la inflación que había el 1 de enero de 2024.
Esto es la responsabilidad de Javier Milei y Victoria Villarroel, los actuales mandatarios. Eh, Resulta ser de que acá está la fantasía de Jacobiti, bueno, ya vamos a volver a la fantasía, pero una cosa que me parece interesante es mostrar otra cosa que depende de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y es el famoso presupuesto 2024, el presupuesto que es el nirvana, el santo grial de todo el sistema universitario argentino, porque si se hubiera aprobado ese presupuesto, parece Lelutier, si se hubiera aprobado ese presupuesto, todo sería mucho mejor. Bueno, este es el presupuesto 2024, es mucho menor que lo que está asignado ahora. Es apenas mayor que el presupuesto gastado. Tienes, de nuevo, funcionamiento. Una cosa interesantísima es que la parte de eh, salud, no hospitales, que aumenta, la parte de salud casi no aumenta. Aumenta un 5%. ¿Por qué? No sé. Habría que preguntarle a Fernández y a Massa probablemente, porque habían reventado el rubro salud en el presupuesto universitario de la UBA, no me fijé en las otras, pero evidentemente estos dos valores son más o menos los mismos. Entonces, claro, eso es una de las razones por las cuales quedan mucho más chicos, digamos. Y acá está la fantasía de Jacobiti. ¿Qué es la fantasía de Jacobiti? A tomar el presupuesto 2023, sumarle toda la inflación acumulada hasta el 1 de marzo del 2024, y nos quedan los famosos 91.000 millones. Nótese que no ganamos nada con que ahora el gobierno nacional duplique el sistema y le dé los 90.000 millones, porque los 90.000 millones ya se perdieron, hay que esperar el mes que viene, va a ser más grande, y esto va a ser más grande, esto va a ser más grande, esto va a ser más grande, y nos vamos al demonio. Obviamente lo que va a suceder es, a medida que se vaya gastando la parte esta que no alcance para gastar en mayo, junio, no se sabe cuándo, van a haber nuevas partidas, porque la recaudación también aumenta a lo largo del tiempo con la inflación, va a haber nuevas partidas que se van a ir adicionando al presupuesto de todas las universidades y que pueden llegar a superar o no este valor. Ahora, hoy plantear este valor como una cosa presupuestaria, porque el 70% no es lo que se va a gastar en marzo, sino lo que se va a gastar a futuro, es una absoluta locura. Entonces, esto es la típica contabilidad creativa de mentir, de decir cualquier cosa, de usar datos directamente falsos. O sea, la parte esta, bueno, podemos discutir que la persona dijo, no, la inflación es esa, y bueno, yo quiero la inflación esa, y bueno, está todo bien. Pero directamente la relación, por ejemplo, entre gasto de funcionamiento y gasto de salud y hospitales no tiene nada que ver. O sea, la gráfica de la figura anterior, la gráfica de esta figura anterior, es cualquier cosa. Yo le recomendaría a Jacobi que se saque los guantes de boxeo cuando manipula la computadora, porque evidentemente tiene un problema cuando teclea. ¿No? Esto no tiene nada que ver con nada. Es peor que el peor periodismo argentino mostrando placas en la televisión que no tienen ningún sentido porque no tienen relación interna. Esto es lo mismo que esto. O sea, los hospitales gastan lo mismo que el gasto de funcionamiento de toda la UBA. 14.000 empleados, 300.000 estudiantes. Fantástico. Son caros los hospitales, ¿eh? Entonces, es absoluto, pero la realidad es que estos datos no están sacados de mi imaginación. Estos datos es el presupuesto que se presentó en el Congreso y fue aprobado en 2023, en 2022, para el 2023, y el presupuesto que se presentó en el Congreso en 2024 que no fue aprobado, y como no fue aprobado, se tuvo que reconducir el presupuesto de 2023. Lo mismo que había pasado en 2022, y después ahora de que me enteré de que Jacobiti ya andaba rosqueando en 2021 para el presupuesto 2022, que no se aprobó. Entonces, como no se aprobó, y no se aprobó cómicamente, porque según mi leal saber entender, porque Juntos por el Cambio, sí, Juntos por el Cambio, eh, no le aprobó el presupuesto al presidente Fernández. Uno de los diputados Juntos por el Cambio es el señor Jacobit. Pero resulta ser que andaba y capa, y ahora empiezo a pensar, teoría conspirativa,
en una de esas no se aprobó el presupuesto, no porque realmente fuera una porquería el presupuesto y fue una mentira flagrante con inflación baja que no íbamos a tener en 2022, sino una de esas porque la rosca que venía funcionando, que estaba en Infobae, esta era pública, era que en la última versión del proyecto habían cambiado algunas cosas y las grandes universidades perdían frente a las universidades amigas del poder, a Hurlingham, a Quilmes y a, a Villa María probablemente, y a otras de este tipo. No sé, puede ser cierto, pero quiero creer que no se cayó un presupuesto nacional porque no le daban el pedazo de la torta que quería el señor Jacobit. Entonces, bueno, uno realmente se lamenta mucho. Yo ya tenía, yo tengo muchos amigos en la UBA, que es mi área, que es química, tengo un gran respeto, obviamente, por lo que hacía Buenos Aires y fundamentalmente por la Facultad de Ciencias Exactas. Mi padre era abogado y no tenía tanto respeto por la Facultad de Derecho de la UBA, comparado con Córdoba, donde él había estudiado. Pero resulta ser claro, después me enteré, Fernando de la Rúa era profesor de la UBA, Alberto Fernández era profesor de la UBA, Dora Barranco era profesor de la UBA, y Jacobiti es profesor de la UBA. Sinceramente, yo, si un nieto mío, mi hijo es grande, pero si un nieto mío quisiera estudiar, si, al menos en ciencias sociales o económicas en la UBA, le diría, no, búscate una universidad que sea más decente. Con estos números, con esta gráfica, esto puesto en Twitter, el vicerrector de una universidad, con cosas que no tienen ningún fundamento, es muy simple. ¿Qué puede pensar uno? Entonces son las mentiras, pero claro, ¿cuál es la idea? Esmerilar, que la gente se enoje, que la gente diga está congelado, no le dan plata porque no quieren, porque eso es así, son malos malísimos, como dice Álvaro Bernard, malos malísimos, y enfrente tiene a los buenos buenísimos. Claro, todos sabíamos que Lustó no tenía la más mínima idea de economía y que la 125 fue un desastre incluso de cálculo, que quedaba como la mona, hasta cálculo, pero yo pensé que bueno, un problema del jefe del presidente del Partido Radical, que evidentemente el vicepresidente no tiene un problema de Partido Popular, lo que es más grave, capaz que porque el otro es economista, supuestamente, aunque no entiende lo que es la diferencia entre bienes públicos y bienes privados, pero Jacobiti no maneja la contabilidad. Por suerte que se dedicó a la docencia y a la rosca franja morada y a llegar a ser político universitario, porque si hubiera dedicado a la contaduría hubiera terminado muy rápido porque lo hubiera sacado artístico. Bueno, muchas gracias.